hola, hola. Arriba se escucha. Arriba no, que el punto se escucha. Hola, 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 sí, hola, hola, hola. Arriba no, que el punto se escucha. A ver si acá no mando por delante de acá. Oh, oh, oh. Se escucha. Acá entonces. No sé. Para ellos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 28 de la temporada con una programación compuesta de 8 competencias, donde sobresale el Premio Independencia de los Estados Unidos Mexicanos a disputarse en sexto turno sobre la distancia de 1100 metros. La primera carrera es una prueba para caballos de la 10ª categoría, distancia 1000 metros. No corre el 4 presumido. En esta primera carrera arranca el pick 4. 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 4. 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones, guaraníes el pozo garantizado 5 minutos y se cierran las ventanillas. En la pista principal están los competidores de la primera carrera. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 6 millones guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja la número 2, Belleza Dorada. Tiempo que sale en señal de camino la número 1, Shira Valley. Tenemos pequeña ventaja la número 3, Ribella. En tercera ubicación se desempeña el número 5, Abuelo Tom. Cuarto nacional el 6, Valentino. En la quinta ubicación el 7, Garrincha. Competidores están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera número 5, pequeña ventaja sobre el 6, Valentino. Tercero se desempeña por fuera, ganando torneo rápidamente el número 7, Garrincha. Cuarta expectante la número 3, Rivela. En la quinta ubicación se desempeña el número 1, Shira Valley. Cierra marcha varios cuerpos. La participante número 2, Belleza Dorada. Los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Hay lucha en la delantera número 6, Valentino. Pequeña ventaja sobre la número 3, Rivela. Entre ambos se desempeña el participante número 5, Abuelo Tom. Descuenta ya los últimos 350 metros finales. Sigue la lucha en la delantera número 6, Valentino. Pequeña ventaja sobre el número 3, Rivela. Tercera se desempeña el participante número 5, Abuelo Tom. Descuenta ya los últimos 250 metros finales a la número 3, Rivela. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 6, Valentino. Tercero se desempeña el número 1, Shira Valley. Descuenta ya los últimos 100 metros finales la número 3, Rivela. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 1, Shira Valley, que necesita por fuera. Pocos metros para el disco número 3, Rivela. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, tercero 6. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la primera carrera, primera la número 3, Rivela, segunda la número 1, Shiro Valley, tercero el 6, el Valentino, cuarto el 5, Abuelo Tom, quinta la número 2, Bellezadora A, sexto el 7, Garrincha. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 4 segundos, ganada por 2 cuerpos, el segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividendos, es por el ganador del 3, 82.200 guaraníes, la llave directa 3-1, 500.000 guaraníes. La trifecta 3-1-6, 400.000 guaraníes. El primer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 79 boletos, valor del enganche 94.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera, y le informamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA. 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale en señal de camino al participante número 3, Tendotá. Pequeña ventaja sobre el número 5. Licenciada, gana terreno por fuera el 7, Mr. Plus. En la cuarta ubicación se desempeña el número 9, Majara. Quinto viene accionando el 2, Morales Junior. Los competidores están recorriendo el codo. La número 5, Licenciada, medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Mr. Plus. Tercero se desempeña participante número 9, Majara. Cuarto viene accionando el número 3, Tendotá. En la quinta ubicación se desempeña varios cuerpos. El número 6, Tormenta. Más atrás el 2, Morales Junior. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Van cabeza a cabeza por dentro del número 5, Licenciada. A su costado exterior número 7, Mr. Plus. En la tercera ubicación la número 9, Majara. Descuidan ya los últimos 300 metros finales. Hay lucha delantera número 5, Licenciada. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, Mr. Plus. Tercero se desempeña el número 9, Majara. Descuidan ya los últimos 300 metros finales. El número 5, Licenciada, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos y media ventaja sobre el 7, Mr. Plus. Tercero se desempeña el número 9, Majara. Descuidan ya los últimos 100 metros finales. La número 5, Licenciada, con el triunfo asegurado. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero 9. Pocos metros para el disco, la número 5, Licenciada. Amplias ventajas sobre el número 7, Mr. Plus, tercero 9. Y cruzaron el disco.